Hi, I'm David. Welcome to How to Start Spanish. In this channel, we like to share with you some interesting topics as history or some of them Spanish grammar or some other interesting topics for you to keep learning Spanish. We use a slow but steady pace with topics that are real for everyone. So stay tuned for this episode in which we'll be talking about Mexican Revolution. Remember that if you're part of our membership in Patreon, you have access to the transcript in both Spanish and English and the subtitles in the video in Spanish or English. Are you ready? Because we're about to start Spanish now. Hola, yo soy David y como dije hace un momento, hoy vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es una parte muy importante de nuestra historia. Es una de las dos guerras importantes que tenemos como nación y que forman parte de lo que somos hoy los mexicanos. La Revolución Mexicana la celebramos el 20 de noviembre de cada año. La fecha en que inició la revolución fue un 20 de noviembre de 1910. Es interesante porque en muchas culturas se celebran los acontecimientos al finalizar las guerras, pero en nuestro caso siempre celebramos el inicio. También celebramos el inicio de la independencia, el 15 de septiembre. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con la revolución? La revolución inició en 1910, el 20 de noviembre, y hubo muchos motivos, pero en especial fue que se quiso levantar en armas una parte de la población en contra del gobierno de Porfirio Díaz, quien había estado como presidente durante 36 años. La Revolución Mexicana fue una combinación de muchos problemas que terminaron en una guerra. Al estar un presidente tanto tiempo en el poder, a veces dejan de hacer las cosas que necesita el país. Por ejemplo, en México había mucha desigualdad social y muy pocos tenían mucho dinero, pero se dice que la mayoría de la población mexicana vivía en extrema pobreza. Otro problema fue que no había libertad política. Es decir, era Porfirio Díaz el único candidato real, nadie más podía competir con él. Y él estuvo reeligiéndose muchísimas veces y vamos a ver después que eso trajo consecuencias en nuestra Constitución. También hubo problemas con las tierras. Algunas personas, en especial los más ricos, recibieron terrenos o tierras por parte del presidente. También no había una libertad de expresión, es decir, la gente y sobre todo los medios de comunicación. Y por último, otro de los grandes problemas es que había represión y uso de fuerza si tú no estabas de acuerdo con el gobierno. Bueno, después de que inició la guerra, ocurrieron varias cosas que nos hacen hoy en día el México que tú conoces. Es por eso que es muy importante esta guerra para nosotros. Primero, renunció Porfirio Díaz. Este presidente o dictador, como lo quieras ver, dejó de ser la cabeza del gobierno después de 36 años. Esto llevó a que nos planteáramos quiénes queríamos ser después de este periodo. Así que se inició con una nueva constitución, la Constitución de 1917. Esta constitución es la que tenemos hasta el día de hoy y tiene muchas ideas de libertad que ya estaban en otras partes del mundo. También se hizo una reforma agraria, es decir, la parte del campo se buscó regresar a las personas que habían perdido sus terrenos.
También se nacionalizó el petróleo porque el gobierno anterior había dado todo eso a empresas extranjeras y se permitió la creación de sindicatos para que los trabajadores tuvieran mejores oportunidades y pudieran establecer negociaciones con los patrones. Durante la Revolución Mexicana, que fue un periodo largo y un poco lento, México se encontró con una búsqueda de identidad. Dejamos de ser hace algunos años, hace 100 años, un gobierno que venía de España, es decir, nos independizamos. En este momento, cuando todo era muy confuso en la revolución, México decidió quién quería ser. Ya no éramos ni españoles ni indígenas, éramos mexicanos, una mezcla de ambas cosas. Es por eso que creo que la Revolución Mexicana tiene muchos personajes que son muy famosos, como las Adelitas o los revolucionarios, estas personas a caballo, con sombrero y bigotes, el clásico personaje que es muy macho. Y todo esto también ocurrió porque se hicieron historias importantes sobre cosas que sucedieron en la revolución y se contaron y se llevaron al cine. Pero la realidad es que muchos mexicanos no vivimos así, sino forma parte del pasado. Nuestra idea no es que aprendas toda la historia, pero hay algunos personajes que creo que vale la pena mencionar y que tal vez tú has escuchado. Por ejemplo, los líderes de la revolución fueron Carranza, que posteriormente llegó a ser presidente, Villa y Zapata. Estos tres nombres siempre los vas a escuchar cuando se hable de la revolución. Y hay todo un tema con Pancho Villa, este militar que era muy poco ortodoxo y que cruzó a Estados Unidos. Hay un poco de mito con esta idea de este personaje, pero bueno, todos ellos formaron parte importante de la guerra de la Revolución Mexicana. Así que ahora conoces un poquito, solo un poquito más sobre la historia de México y la revolución. Muchas frases y muchas cosas de nuestra cultura actual se derivan de esta historia. Así que espero que hayas aprendido un poco y que hayas mejorado tu español. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.